Un nuevo programa de Las Provincias También Existen. Iniciamos nuestro programa con una triste noticia. Falleció el doctor Eduardo Porta, un buen amigo y un buen ciudadano. Militaba en el Partido Autonomista o era votante del Partido Autonomista, pero eso es lo de menos. Eduardo nos reunía a los amigos en forma intermitente. En almuerzos tenemos algunas fotos para poner a consideración de ustedes en la cual se trataban problemas de política, de economía. En todo eso estaba Eduardo y gozaba él escuchando cuál era nuestra opinión sobre distintos temas. Pero bien, ahora viene también algo más, que quiero poner en consideración de la audiencia. Eduardo se levantó dentro de lo que estaba acostumbrado, porque tenía una enfermedad incurable, y que desayunó con las personas que lo atendían, pidió después que estaba cansado, volvió a su cama y ya quedó ahí. Bueno, de inmediato, se puso en marcha todo un procedimiento, estuvieron dos policías de la cuarta, entraron 2 veces, fueron a la casa, porque resulta que la funeraria pedía un certificado del médico de policía, para poder retirar el cuerpo y seguir procediendo como se hace en estos casos. Pero bien, cuando me entero, voy a la casa de Eduardo, estaba el hijo y 3 o 4 damas que eran conocidas y amigas de Eduardo, y entonces me pongo al tanto de que hace falta un certificado forense. Me llamó la atención que si ya la policía estuvo, hacía falta un certificado forense, si no, la funeraria no retiraba el cuerpo. Bien, entonces me puse a llamar a mis contactos, que son muchos, planteando la situación. Bueno, no voy a decir con quién y con quiénes, pero ninguno me respondió, tal vez porque era la hora de la siesta. También, entonces, ya hablando a la seccional, y que tampoco atendía el teléfono, terminé llamando al 911. Me atiende de inmediato me atendió una señorita, le planteo el tema que está pasando, que se falta, ¿dónde está el médico forense? Y me pregunta, fíjense lo absurdo, me preguntan si yo soy pariente o qué del fallecido. Entonces le dije, sí, soy primo hermano, pero ¿qué tiene que ver si soy pariente o no soy pariente? Bueno, la cuestión que tomaron nota, nada. Al rato vuelvo a insistir desde la casa de Eduardo al 911. Ya me atiende un hombre, le digo que de lo que pasa, me dice, ya me pongo a ver, ya le vamos a mandar un móvil. Le digo, no, yo no quiero un móvil, yo quiero al médico forense. Bueno, me vuelve a llamar a mi celular un oficial que se identifica, soy el oficial fulano, que no retuve el nombre, se informa otra vez, bueno, ya vamos a ocuparnos. Nada. Resultó que de acuerdo a los que incluso un fiscal de la provincia, amigo del hijo, también se interesó, nada. ¿Qué pasa? Resulta que el médico forense había viajado a Saladas. Ahora yo me pregunto, ¿puede ser que si el médico se va a Saladas porque había un feriado largo o por lo que sea, o por su función de médico forense, no hay otro médico forense que pueda ocuparse del tema? Bueno, la cuestión es que avanzaba la hora, eran 5 o 6 de la tarde, y se me ocurre llamar a un colega que sé que tiene relación, porque se ocupa de política criminal, y entonces él resultó que conocía un médico de policía y parece que ahí se aligeró
el tiempo, el tema. Pero ¿es necesario hacer todo esto? Y me dicen que todo eso ocurría porque falleció en su casa. Si fallecía en el hospital, el médico del hospital hacía el certificado. Pero bueno, ¿es necesario todo esto? Cuando uno tiene a un pobre, a un sujeto a un amigo que falleció y hace todo lo posible para que se inicie el proceso, que que la funeraria lo lleve, que se pueda iniciar, todo lo que es vinculado a una persona, a un deceso, no sé, pero esa es la realidad que vivimos y que vivimos los que estábamos ahí, esos 6 o 8 personas que estábamos tratando de que nuestro amigo Eduardo Porta que descansara en paz. Muy triste que haya pasado todo esto. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos todos preocupados en Chaco y Corrientes por la conexión que tenemos el Puente General Belgrano. Como venimos diciendo ya desde hace mucho tiempo, y tenemos ahí una ficha que va a poner a consideración de ustedes el señor camarógrafo, resulta que ya el 11 de agosto de hace 13 años fui candidato a diputado nacional, y decía entre las que había que hacer no a la reforma constitucional y Puentes, Corrientes, Chaco y Goya Reconquista, además educación, justicia y otras cosas más, pero me voy a centrar en que ya entonces, es decir, hace 13 o 15 años, que estoy preocupado por el tema del segundo puente, y lo manifestaba como un tema de campaña. Y acá tuvimos elecciones provinciales y muy pocos o nadie se ocupó de poner dentro de su plataforma, si era electo, el tema del puente Corrientes Chaco. Ahora sí, con el accidente tuvo que costar una vida para que todos pongan sus ojos sobre la necesidad del segundo puente, a tal punto que no habrá ciudadano, persona, chico, adulto, grande, como estamos, que no sepa de que la solución es el segundo puente. Por supuesto, el segundo puente. Ahora, cuando Tato Romero Félix era gobernador, 1993 a 1997, más preciso en 1994, tuvo una reunión con personas de la Universidad Tecnológica en la cual hablaron sobre este tema, que terminó en la época de Tato, encargándose el agrimensor Palmeiro de llevar adelante el proyecto o el tema del segundo puente. Todo eso se fue armando y el segundo puente, pongámonos en la época, ¿no es cierto? Estamos hablando 1993, 94, de hacer un puente de dos vías, no dos manos, de dos manos, y una ida y otra de vuelta, y el componente ferroviario. Después fue pasando el tiempo, como un puente que se apoye en el río corresponde a la jurisdicción nacional. Entonces se dio participación a la nación y ahí murió todo, ahí se quedó. Hasta que durante una presidencia de Cristina se deja de lado el tema del puente ferrovial y se pasa a un puente de 4 manos. Ahí entran todas unas conversaciones de por qué, si lo hizo fulano, lo hizo mengano, Capitanich estaba en el Chaco, pero la cuestión es que todo pasó a una carpeta. Quedó encarpetado el tema del segundo puente. Ahora, a raíz de que esta desgracia que pasó, digamos, se abren los ojos de todos el segundo puente. Yo vengo diciendo que sí, hay que hacer el segundo puente,
Y ya dejo de lado que sea ferrovial, porque si ya están todos los planos para que sea de 4 manos y no la parte ferroviaria, sigamos adelante con eso. Y si llegado el caso, el día que volvamos a tener ferrocarril, porque acá hay una calle que se llama exvía porque se levantaron las vías, también digamos el ferrocarril entraba directamente en la parte urbana. Digamos, ahora, cuando alguien se interese en poner en marcha el ferrocarril Urquiza o cualquier otro ferrocarril, trazado de ferrocarril, entonces que haga también el puente ferroviario, pero que no paremos en este momento para volver otra vez atrás y pensar en la plataforma, porque se dice también, no hace falta tender las vías, sino que tenga una plataforma para que algún día se ponga la vía. Pero hay que cambiar otra vez los planos. A tal punto llega la insensatez que el jefe de gabinete, ante una pregunta de un diputado nacional, dijo de que se está esperando que la provincia termine un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental. Y que tiene tiempo, el plazo era hasta fin de este año. Volvemos a decir, a insistir sobre este tema. Si hay que falta un estudio de impacto ambiental, bueno, pues llamemos a 10, 15, 20 entendidos en impacto ambiental y saquemos el problema, definir si el segundo puente, como está programado, como está hecho los planos, todo, tiene impacto ambiental o no. El ingeniero Simula, que fue ministro en el Chaco y es profesor de la universidad, de la Facultad de Ingeniería, dice que el impacto ambiental es nulo, porque incluso el actual puente General Belgrano tiene una altura determinada y no ha producido impacto ambiental. Y el nuevo puente tiene una altura mayor para que puedan pasar más buques, navegando. Entonces no habría impacto ambiental. No sé, porque yo no entiendo, no soy experto en este tema de impacto ambiental, pero debe haber gente, personas en corriente capacitadas, funcionarios capacitados para determinar de la noche a la mañana o en 8, 10, 15, 20, 30 días para poder determinar si hay impacto ambiental y poner en marcha el proceso del segundo puente. Mientras tanto, hay que encontrar una salida, una solución, porque pongamos que el impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental está mañana y que el Estado, porque tiene que hacer el llamado el Estado Nacional, hace llamado a la construcción del segundo puente. El segundo puente está prevista la financiación 85% de inversión privada y un 15% de inversión pública, y ya hay, esto es lo más notable, ya hay un crédito otorgado por el BID. Y todos alientan, el ingeniero Simula en primer lugar, cuidado, que no nos roben la dama, porque también Santa Fe y Entre Ríos están gestionando un puente que refuerce el túnel subfluvial. Todo esto forma parte también de la integración de América, que es un foro de corredores bioceánicos, es decir, corredores que van a unir el Atlántico con el Pacífico. ¿Por qué? Porque los países del Asia, del Pacífico, son los que están consumiendo mayor cantidad de granos en estos momentos. Incluso los Estados Unidos, los agricultores de Estados Unidos están medio paralizados y se oponen, porque Estados Unidos puso, gravámenes a los productos de China, y China es el mayor consumidor. Y entonces China, a su vez, también le pone trabas a los granos de Estados Unidos y se inclina por fortalecerse en América Latina. Incluso, en un momento apareció en mi celular una foto de Cristina con una carpeta de cuero y un funcionario chino, por los rasgos era evidente, también con otra carpeta. Y decía el epígrafe de que
estaban cerrando el trato para la concesión de 500 hectáreas en la Patagonia para China. ¿Para hacer qué? Esa es la pregunta. China se está introduciendo comercialmente. También tenemos un swap, que es un préstamo chino que vence ahora en los primeros meses del año próximo. Y Estados Unidos quiere que uno deje de lado a China y porque Estados Unidos perdió el control de todos los países latinoamericanos que tienen, costas sobre el Pacífico. Y ahí se está metiendo, China. El que es experto en esto es el ingeniero José Sesma, que escribió junto con otro colega, un agrimensor, La integración de América. Por eso vamos a hablar con él, porque va a hacerse en San Salvador de Jujuy un foro del corredor bioceánico. Y hay distintos corredores que se están analizando, que saliendo de Santos y llegando a los puertos de Perú, también saliendo de Porto Alegre. Hay un corredor argentino, hay un corredor paraguayo y hay un corredor también que está Bolivia detrás. Todo esto hace notar de que el país tiene que ponerse a ver con claridad que nos conviene que se desarrolle el corredor argentino marcado en azul en los mapas que ustedes van a ver cuando estemos con el ingeniero José Sesma. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Estamos una vez más con el ingeniero José Sesma, que escribió junto con el agrimensor Yankovic un libro, La integración de América. Y ahora se está por realizar en Salta, creo, vamos a pedirle que nos aclare el ingeniero, un foro del corredor bioceánico. ¿Qué es el corredor bioceánico? Es una alternativa al canal de Panamá. Es decir, ya el canal de Panamá incluso ya no está dando abasto y hay una confrontación entre China y Estados Unidos por el desarrollo de un corredor bioceánico. China está haciendo grandes inversiones en Perú, en puertos, y ahora se va a realizar un foro corredor bioceánico para aclarar esto. Vamos a pedirle al ingeniero que nos ilustre sobre este tema. Bienvenido una vez más, ingeniero, a nuestro programa. El gusto es mío, doctor Guniski. Muchas gracias por invitarme nuevamente para divulgar este tema tan importante como es la integración de América. Y no se puede hablar de integración de América si no nos ponemos de acuerdo los países que integran el Mercosur y el Cicosur. Y eso es fundamental, tener una conectividad entre todos. Muy bien, usted hizo la presentación al principio diciendo que los países asiáticos, si algo nos enseñan, es que las infraestructuras preceden al desarrollo. China y Japón no regalan prosperidad, pero ofrecen las plataformas para hacerlo. Es fundamental. Entonces, no se trata de si auspician o solventan una o tal cual obra, sino se trata de hacerla. Hoy usted está diciendo ahora en octubre, 8, 9 y 10 de octubre en San Salvador de Jujuy, los gobiernos de Salta y de Jujuy van a hacer el 7º foro para el corredor bioceánico en el trópico de Capricornio. Este corredor no es el único, es un corredor propuesto por la República del Paraguay. Hay un tema fundamental. Si nosotros tomamos una franja en el cono sur, que hay 5 propuestas fundamentales. Una propuesta, la más al norte, es el del Perú, que sale de Porto Alegre
y llega a Shanghái sin pasar por otro país. Son casi 7.000 kilómetros. Es una propuesta pura y exclusivamente ferroviaria. Después está la propuesta de Bolivia, que sale también de Santos, pasa por La Paz y llega a el puerto de Hilo, o podría llegar al Callao. Después está la propuesta que van a tratar ahora en Jujuy, que es la propuesta por el Paraguay, en la cual entra viene desde Porto Alegre, entra por el nuevo puente que se está haciendo ahora, el puente Carmelo Peralta, Puerto Mourinho, que está del lado brasileño. De ahí recorre 536 kilómetros hasta Pozo Hondo, que hay un viejo puente, más o menos se inauguró en el 2003, que no es de tan gran envergadura, y conecta con Salta en Misión La Paz, y de ahí recorre hasta Jujuy o hasta Salta para cruzar los pasos trasandinos, que serían el Paso Jama o el Sico, o el Paso Jama y el Sico. ¿Qué pasa con esta, perdón, doctor, qué pasa con esta propuesta? Esta propuesta, que muy bien la hace el Paraguay, deja excluido completamente al NEA. O sea, las 4 provincias del NEA no están en este corredor. Hay una propuesta en la cual yo he hecho una propuesta de hacer un corredor que entra por Paso Los Libres, o puede entrar por Iguazú. En los planos que usted tiene, eso sí está en color azul, ¿no es cierto? Mire, ahí ahora el camarógrafo va a poner, de todas maneras ya lo muestro un poco, acá en la propuesta la propuesta que usted ve acá, en rojo es la propuesta del Paraguay, en azul es la propuesta argentina, que sale de Porto Alegre, pero que Porto Alegre une 3 puertos importantes de los 3 principales estados del sur de Brasil, de Santa Catarina, de Paraná y de la capital, desde Río Grande do Sur, desde Porto Alegre. Uniendo los 3 puertos, usted tiene 700 kilómetros. Y de ahí entra a Paso Los Libres. Paso Los Libres llega hasta Corrientes Capital. Tendríamos que hacer un segundo puente para hacer el corredor, llegar al Chaco, de ahí unirnos a Salta y Jujuy. Ahora, la característica que tiene la ventaja que tiene este corredor es que pasa por todas las provincias del NEA. Y segundo, es un corredor ferrovial, dual. Eso es la característica fundamental. La distancia de esto que está marcado en azul en su mapa, el corredor bioceánico, y la del rojo, que sería la de Paraguay, ¿se asemejan los kilometrajes? El proyecto argentino es de casi 500 kilómetros menos. O sea, ahora, no hay tanta distancia. Ahora, en realidad, si ustedes leen el proyecto en internet, es porque el proyecto que nombra el Paraguay es de que nace en Campo Grande, ahí en pleno Mato Grosso do Sur, y no desde Santos, porque en realidad el corredor bioceánico es de Puerto de Santos a Campo Grande, y Campo Grande entrar recién a Carmelo Peralta. Por eso que acorta a 2.200 kilómetros, o sea, hay una pequeña trampita, pero realmente sale del Mato Grosso do Sur para llegar a los puertos de Antofagasta. Ahora, el proyecto paraguayo, digamos, rojo, entra por el paso, va por el paso de Jama, porque hay que tener en cuenta, usted me hizo notar días pasados, que hay que tener en cuenta los pasos de la cordillera también, porque que sean permanentes, ¿no es cierto? Claro, hay 14 pasos fronterizos trasandinos, de los cuales solo 3
funcionan los 365 días del año. Solo uno es ferroviario, que es el Socompa, que está en Salta también. Después en Salta tenemos el Sico y el Jama, que está en Jujuy. Estos 3 pasos fronterizos funcionan los 365 días del año. Los otros, ¿qué pasa? Inclemencias del tiempo a veces hacen demorar 15 días por intensas nieves, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, usted me hizo notar también de que durante la presidencia de Irigoyen se estableció una primera conexión trascendida. ¿Cómo? Claro, la visión de Hipólito Yrigoyen, estamos hablando hace más de 104 años, tuvo la visión de no mirar solo al Atlántico, sino pensó llevar el tema hacia el Pacífico, y el Pacífico era para llevar todo el salitre, que era la parte más importante para hacer la pólvora, combinarla con pólvora y hacer las municiones. Hipólito Yrigoyen hizo un proyecto para hacer el paso trasandino por el Socompa, que sea un ferrocarril. Quedó postergado hasta 1945, cuando el general Perón realizó el cruce, inauguró el tren a las nubes. Ese es el tren de las nubes. El tren de las nubes. Y ahora actualmente están funcionando, es también para cargas. Hablando telefónicamente, ingeniero, conversábamos, yo planteaba que lo mejor a Brasil le interesa más el puerto de Santos que Porto Alegre, y usted me decía que no tan así por la concentración de... Hoy el puerto de Santos, que es el puerto más importante del Cono Sur, está moviendo 4,5 millones de TEUs, o sea, de contenedores. ¿Es mucho, es poco? Sí, es mucho, con relación a lo que es Buenos Aires, que tiene 1.2, o San Antonio, que tiene 1.5, es un montón. Pero está completamente, el puerto de Santos está completamente saturado. Yo en mi libro lo desarrollo, y en las explicaciones hablo sobre el puente de Santos, que es bastante extenso, nos va a llevar el tiempo, pero explico muy bien del porqué. Ahora, lo fundamental es lo que quiero hacer resaltar ante todo, que tiene que ser los corredores, los 5 corredores son importantes e insuficientes. Sí. Todos tienen que desarrollarse, y a su vez, en lo posible de hoy en más, todos los puentes y todos los que son países o entre países tienen que ser duales. ¿Por qué? Doy siempre un ejemplo de que la cosecha de soja en el año 2023 de Brasil fue de 161 millones de toneladas. Si usted toma el 30% de esa cantidad de soja, tendría que tener 1,5 millones de cargas. Usted imagínese que hoy el problema que tenemos con el puente General Belgrano, que circulan entre 20.000 y hoy podrían estar en 25.000, esos 20.000, el 25%, es decir, 5.000 son camiones. Se proyecta para un segundo puente, que va a ser más ancho, de una capacidad de 40.000 vehículos, de los cuales van a ser 10.000 camiones. Pongamos 10.000 camiones por el nuevo puente y 10.000 camiones por el corredor del Paraguay, son 20.000. Divida por 1.500, ¿cuántos días vamos a demorar para llegar para cualquier puerto de Chile o los 45 puertos de Perú? Es mucho. ¿Por qué? Porque los barcos mega ultramar, Panamac, tienen una capacidad de 24.000 TEU. Ese barco, estar amarrado, y usted va a entenderlo de esto, estar amarrado, por día sale $50.000, más combustible, más viático. Es más de 3 días
es antieconómico. Sí, nosotros decimos que buque parado no gana flete, claro. Es decir, que hay que evitar que esté parado. Por eso hay que hacer corredores que sean ferroviales para minimizar el tiempo de carga, poder transportar los camiones arriba de los vagones y hacer la última milla, es decir, llegar a Salta, a la capital de Salta o a San Salvador de Jujuy, bajar los camiones y mientras no se hagan la componente ferroviaria de los pasos, trasladarlo a los puertos en camiones. Ahora, el proyecto paraguayo también usa los pasos argentinos. Tanto el argentino como el paraguayo van a salir por el Socompa, por el Socompa no, porque ellos es únicamente carretero. Van a salir por el Sico y por el Jama. Nosotros también podemos salir con la posibilidad también de, mientras tanto, utilizar el Socompa. Ahora, hay otro que está marcado en su plano, que va directamente, que no viene por esta zona y cruza la cordillera allá por Bolivia. Claro, ese es el proyecto de Bolivia, pero es ferroviario. Son 3.500 kilómetros, sale 3.800 millones de dólares. Y el otro que le dije al principio, que es el amarillo, es el propuesto por Perú, que recorre 7.000 kilómetros, sale 7.500 millones de dólares. Son importantes, y sí, porque toda la zona norte del Brasil mueve mucha mercadería, Bahía, etcétera, etcétera. Hay muchos minerales para salir hacia los puertos de ultramar modernos, que son todo automatizados, que están en Perú. Bien, ahora traigamos el tema a Corrientes, digamos. Sí. Porque todas estas conversaciones sobre puentes y ferroviarios, un nuevo puente entre Corrientes y Chaco, fue iniciado cuando Tato Romero Félix era gobernador allá por 1993 a 97. 94. Claro. Ahora, digamos... 31 años. Ahora, ahí en lo que usted señala de corredores y demás, tendríamos que repensar el tema del puente Corrientes-Chaco. Mire, doctor, siempre dije que se trata de costo-beneficio. Este proyecto que usted menciona tiene 31 años, que fue impulsado por el agrimensor Jorge Palmeiro. Era ferrovial. A mí, cuando usted estuvo en Vialidad, cuando se hizo la audiencia por el BID, sí, para el segundo puente que aprobaron, ¿y cuál fue la respuesta de la gente de Vialidad? El por qué no se llamaba a un corredor, a un puente ferrovial. El ingeniero me dijo, y nosotros somos viales, no tenemos ingenieros civiles. Es muy pobre la respuesta lamentable que me dio un funcionario nacional que está en Capital Federal. En Capital Federal tenemos dos facultades muy importantes, una la UTN y otra privada, que han largado al mundo ingenieros ferroviarios. O sea, se los podía llamar y decirle, vamos a hacer un puente en común. Fíjese que, y cierro con esto, la Mesopotamia siempre estuvo aislada del mundo. Recién en 1900, hace 80 años, se hizo el puente en Paso de los Libres. Fue la primera unión que tuvo la Mesopotamia. Tardamos después, en 1969, a hacer el túnel subfluvial. Se demoró una barbaridad, tal es así que los gobiernos de Santa Fe y de Entre Ríos tuvieron que utilizar el lecho del río porque no tenía injerencia de la nación. Se hizo un túnel que puede durar más de 50 años, ya tiene sus 48 años. Después se hizo en el año 73 el puente Belgrano y en el 77 se terminó de conectar con el Zárate Brazo Largo. Pero fíjese que otro paso internacional tenemos acá en Encarnación Posada. Es un puente relativamente joven, se inauguró en 1980
pero el galivo de navegación es 18. El puente que está en el Pilcomayo, en el río Pilcomayo, que está en el corredor del Paraguay, que es entre Pozo Hondo y Misión La Paz, es un puente angosto, es para paso de auto. Y demoró en inaugurarse, se terminó en 1996, se inauguró recién oficialmente en el 2003. A la hora de repartir infraestructura, y con esto termino, a la hora de repartir infraestructura y por una hipotética posible guerra contra los países hermanos, caso de la Triple Alianza en el siglo XVIII, siempre esta región fue postergada a la hora de repartir infraestructura. Y cuando se repartió esas infraestructuras, siempre fueron pobres. Hoy, por ejemplo, le dije el puente de Encarnación en San Roque, 18, cuando podían hacerlo un poco más alto para que puedan navegar. Este otro puente, el segundo puente que no quieren hacerlo ferrovial. Y yo siempre le decía a usted, yo me acuerdo que el puente General Belgrano era ferrovial. La NUCE nos decía, después vamos a hacerlo, ya está, Y en el año 72, un año antes, yo vivía en la avenida 3 de Abril, un año antes veía que los camiones levantaban las líneas ferroviarias. Entonces, y hasta ahora estamos esperando. Entonces, o lo hacemos ahora ferrovial o no esperemos que tenemos. Y si hacemos un puente vial es únicamente para unir dos capitales de provincia, pero no para desarrollar estas dos provincias, esta región del Cicosur y del Mercosur. Bien, vamos a tratar, ingeniero, me comprometo a que usted pueda hacer una exposición, digamos, acá en la ciudad, sobre todo esto con el tiempo. Quiero hacerle una formal invitación. El mes que ya entramos, del 2 al 12 se hace la Feria del Libro de la provincia del Chaco. Me han dado el mejor salón, el más grande, para el próximo sábado 4 a las 19 horas para presentar el libro La Integración de América, que gustosamente voy a presentarlo con 250 filminas, diapositivas que van a poder apreciar y desarrollar más estos temas. Bien. Muchas gracias, ingeniero. A usted y hasta una nueva reunión. A usted. Vamos con el programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos en vísperas de una nueva elección en nuestro país. La elección esta, que se hace el 26 de octubre, es para diputados nacionales en todo el país, en los 24 distritos, pero para senadores nacionales solamente un tercio. ¿Por qué? Porque los senadores se eligen por 6 años, dura su mandato, y se renueva por tercios. Es decir, que hay un tercio de las provincias que se renueva ahora, otro se va a renovar dentro de 2 años y otra dentro de 4. Es decir, está pensado para un intercambio continuo. Que algunos pensamos que a lo mejor no es tan prudente el hacer elecciones de medio término porque no se le da tiempo a un presidente a desarrollar. Yo personalmente creo que establecía la Constitución del 53 de 6 años sin reelección es lo más apropiado. Dentro de este tema de la realidad política y económica, tenemos acá en Corrientes una persona que todos los domingos nos ilustra en el diario Litoral y permanentemente durante la semana en la parte de internet, que es el doctor Jorge Simonetti, que nos acompaña hoy. Bienvenido una vez más, Jorge. Gracias, Toto, por invitarme. Estamos viendo, Jorge, de que en nuestro país fue a solicitar un crédito a los Estados Unidos y muchos hablan entonces de patria sí, colonia no, y se olvidan, esto generalmente hacen los kirchneristas, los peronistas, como que ahora estamos pidiendo un crédito, pero por favor,
van a vender al país, pero se olvidan que Kicillof está en este momento en Nueva York tratando de conseguir un crédito. Y además, Cristina Fernández, todos tomaron crédito y muchas veces estamos pagando ahora créditos que se han tomado antes. Bien, todo esto va a influir en las elecciones que tenemos el 26 de octubre. Sí, yo creo que sí, obviamente. Yo decía, lo escuché a Durán Barba que decía que el capital financiero no tiene influencia decisiva en las elecciones. Y probablemente no tenga la influencia decisiva para atraer votos, pero sí tiene el potencial de hundir a una administración. O sea, si a Milei no le efectúan el salvataje de Estados Unidos, probablemente hoy estaríamos hablando de una situación y una crisis de gobernabilidad absoluta. Como la de la Rúa. Como la de la Rúa, y obviamente un 26 de octubre que auguraba una derrota muy importante. Y ahí sí que el país se hubiera vuelto ingobernable. De igual modo, creo, Toto, que lamentablemente una vez más tenemos que repetir que en la democracia la política es la que opera, digamos, el instrumento para operar en una democracia. Y que desdeñar la política trae su consecuencia y te la cobran. Te la cobran en su momento caro porque vos estás en debilidad. Y es lo que le pasó a Milei. Milei vino con un discurso outsider, digamos, contra la casta, que significaba contra la política tradicional, que prendió en sectores, sobre todo en los sectores juveniles. Entonces, sus negociaciones políticas eran más bien con la billetera, pero no para hacer acuerdos de tipo más programático o acuerdos políticos que trasciendan un poco la mera necesidad económica de gobernadores, de provincias, etc. Y cuando se sentía un poco fuerte en su gestión económica, desdeñaba, insultaba y decía que la política no sirve para nada, etc. Hoy, en Estados Unidos, tuvo que ir a Estados Unidos para entender que tiene que generar un marco de gobernabilidad. Y ese marco de gobernabilidad significa que tiene que hacer política para hacer acuerdos un poco que trasciendan la mera coyuntura y le permitan hacer una gestión medianamente gobernable. Fíjate vos que nosotros primero hablábamos de Milei 2027, la reelección. Después hablábamos de que en esta elección de medio término Milei iba a consolidar diputados y senadores y iba a solucionar el problema del a mejorar por lo menos su vigencia. Hoy estamos hablando de que tenemos que sostenerlo a Milei para que no se vaya al tacho por todas estas circunstancias. Vos sabés que lo pasó con De la Rúa, todos estos golpes financieros y cambiarios y de mercado echan presidentes. Y estos golpes tienen su origen en la política, no en la propia economía, ¿no? Vos sabés que yo no sé si vos has leído algo de cómo se gestó este salvataje de los Estados Unidos, que es a través de un fondo de estabilidad del propio Tesoro norteamericano que muy rara vez se usa. La última vez que se usó fue con el Uruguay en 2003. Y antes en alguna otra oportunidad también le tocó a Brasil. Pero muy rara vez se usa directamente. Cuando vos lees eso, se te paran los pelos de la improvisación que existe en el gobierno nacional de estar un fin de semana desesperado para que le atiendan un teléfono, porque no le atendían el teléfono hasta que lograron conectar con un fulano que era conocido de un mengano, hasta que llegaron a Bessem, el secretario del Tesoro. Sí. Obviamente que el simple tuiteo del secretario del Tesoro norteamericano, que obviamente habrá tenido la autorización de Trump, sirvió para calmar los mercados y lo salvó. Es como que lo hubiera sacado del pelo del agua, que se estaba ahogando, nos estábamos ahogando. Ahora, indudablemente los Estados Unidos están preocupados por el resultado electoral,
porque quiere saber quién le va a pagar los 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. Porque, digamos, si volvemos para atrás, y no sé qué va a pasar con el país. Entonces, si nosotros estamos acá pensando qué va a pasar, es como si nos vamos a un prestamista o al banco a pedir un crédito. El banco quiere saber con qué vamos a devolverle, qué vamos a producir, y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Por eso se dice que está esperando el resultado electoral. Y bueno, yo creo que está en lo cierto de esperar a ver cómo se comporta, porque no se pueden tirar al aire 20.000 millones de dólares, ¿no? Mira, Toto, nadie regala su dinero, ¿no? Menos Estados Unidos, porque en primer lugar hay que conocer las condiciones bajo las cuales nos da ese swap de 20.000 millones de pesos. Hay que conocer las condiciones que todavía no se sabe. Nadie regala y a nadie le gusta obviamente perder. Es más, en la política norteamericana y en los productores norteamericanos ya hay quejas por que ellos ven que se le ha tirado un salvataje a un gobierno latinoamericano y ellos están necesitando también porque están en una situación difícil. Pero más allá del interés que pueda tener Estados Unidos de recuperar esos 20.000 millones de dólares que en última instancia no hacen a su vida concreta, a su subsistencia, más allá es una cuestión geopolítica. En Latinoamérica, Trump se encuentra, salvo Argentina, se encuentra casi solo. Fíjate vos, los países importantes como Chile, Brasil, México, Colombia, no están con Trump. Están en contra de Trump, no sé si en contra, pero al costado. No, exactamente, al costado de Trump. O sea que salvar a la Argentina se ha convertido para Trump en una cuestión geopolítica. Sí, también hay que ver lo que pasa con los agricultores propios en Estados Unidos, que dicen por qué lo ayudan a la Argentina y no nos mejoran la situación a nosotros. Y esa es una base electoral de Trump importante, ¿no? Sí, pero por eso te digo, es lo que te estaba diciendo recién. Hay una queja de ahí, pero acá adentro creo que, fíjate vos, que son tan sensibles o tan sensible es el mercado argentino, porque el que se quema con leche ve una vaca y llora, que bajó automáticamente con un simple tuit, bajó el dólar, bajó el riesgo país, subieron las acciones, con un simple tuit. Pero en estas dos últimas jornadas está subiendo, porque la plata no llega todavía, porque no se saben las condiciones. Entonces, sin duda, fíjate vos, Milei tuvo que ir al país del norte para entender que tiene que hacer política. Sí. Que tiene que construir una base de gobernabilidad, que no es con el fulanito de Karina, ni con el menganito de Caputo o los Menem, que son jugadores menores que va a construir una base de gobernabilidad, sino que haciendo la verdadera política, la política grande. Toto, yo dije en uno de mis artículos que tenía que poner dentro de su gabinete a 2 o 3 personas con autonomía propia, con autoridad, para que le den oxígeno a su gobierno, además de cambiar ciertas políticas. Eso debe hacer Milei, porque si el 26 de octubre tiene una derrota importante, ya no digo catastrófica, pero importante, no sé cómo seguimos. Claro, pero lo que pasa, el error que cometió Milei de entrada, yo creo que por incapacidad, es pasarle a la hermana Karina que maneje todo el tema político junto con los Menem. Bueno, estamos viendo los resultados. Yo digo, Jorge, de que el presidente en estos momentos, el gobierno, tiene las manos atadas con Karina y con los Menem. ¿Por qué? Porque Karina, Menem y ese operador que tenían en provincia de Buenos Aires son los que han puesto los candidatos, que los que fueron electos. Entonces, eso no responde, no tienen una identidad con digamos, las plataformas de Milei, sino que tienen una deuda al quien lo puso. Y si Milei insiste, o los que
rodean a Milei, o los que estamos mirando desde afuera, que hay que cambiar, como vos decís, con políticos fuertes, digamos, entonces no tienen fuerza, porque, cuidado, que nos damos un paso atrás y está metiendo en el Congreso diputados y senadores con poca capacidad para llevar adelante una política. Mirá, Toto, yo creo que hoy por hoy la política gira en torno al poder. Vos tenés poder, tenés gente. No tenés poder, o vas perdiendo el poder, o estás en picada y se te separan. Sí. Así que el peligro que corre Milei de que los electos diputados y senadores en su momento determinado o ante cualquier circunstancia se separen, armen bloques propios, lo tiene y lo va a tener mucho más en la medida de que siga deteriorándose su figura y su gobernabilidad. Además, Karina y todo eso son es segunda o tercera línea en la política grande, no está ahí el tema. Karina que se quede ahí, no sé, detrás como secretaria general. Exactamente, no, esa no es la política grande. Acá se necesita la política de un presidente que sepa que el consenso en la democracia es fundamental, sobre todo cuando se es minoría. Y consenso no se hace solo intercambiando figuritas, ni en el toma y daca, te doy esto para que hoy me vote y mañana vemos y qué sé yo. Se logra haciendo convocatorias concretas y haciendo acuerdos marcos que, por ejemplo, un nuevo pacto federal que pueda suscribirse y que se cumpla con obligaciones concretas para el gobierno nacional, para las provincias y obviamente para el Congreso. Fíjate vos, cuando vos te sentís poderoso, haces cosas. Si vos sos una persona inteligente, en el poder sos magnánimo, o sea, tenés grandeza y repartís el juego. Pero si no sos una persona inteligente, te sentís emperador y le das palo a todo el mundo. Obviamente, eso después te cobran. Y es lo que le pasó a Milei. Y ahora está tan débil que está esperando y rogando que el 26 de octubre no signifique una derrota que ponga en peligro su gobierno. Sí, ahora lo triste va a ser realmente que el justicialismo o kirchnerismo tenga más votos que la tercera opción, que es, digamos, resistida por Milei, y ya antes que se constituya esta tercera fuerza, digamos, la del medio de la Liga de Gobernadores o Provincias Unidas, ya la empieza a atacar. Entonces, en vez de conciliar con Provincias Unidas, con los gobernadores que son los que están manejando la política en realidad, entonces estamos en un camino, en un callejón sin salida muchas veces, ¿no? Mira, yo creo que está muy en pañales esto de Provincias Unidas. Está muy en pañales. Vamos a ver el 20... Provincias Unidas. Sí, obviamente. Seguramente saque legisladores, una cantidad importante de legisladores en aquellas provincias donde los gobernadores pertenecen a ese espacio, caso Corrientes. Pero todavía está muy en pañales para considerarla como fuerza nacional, sobre todo porque coexisten un conjunto de líderes políticos en sus provincias que cada uno tiene sus ambiciones. Pero acá, digamos, mucho se ha escrito en estos días, ¿te acordás el famoso eslogan en el año 45 en las elecciones Braden o Perón? Bueno, hoy parece ser Besen o Perón, o sea, el secretario del Tesoro norteamericano o el peronismo, / kirchnerismo en realidad. Y parece que el sector del medio, yo no sé si llamarlo del medio, sino el sector que no es extremista como Provincias Unidas, como los partidos que están, parece que juegan otro partido alejado de esta cuestión. De la opción. Exacto, de la opción. Y está más fortalecido lo que fue el peronismo, una etapa que superamos y que ahora vuelve con fuerza por los propios errores del gobierno. Entonces, francamente, reitero, Milei no puede seguir manejándose con los 4 de copa que tiene a sus costados y al lado. Tiene que tener mayor volumen y musculatura política con personalidades que puedan imponer o que puedan establecer un marco distinto de gobernabilidad. Claro, es que ahí donde yo digo
de que él no tiene fuerza para poder, instruir o contener a esos candidatos o ya electos que fueron electos por otra vía, no por por coincidir con los programas de Milei, que responden al armador ese que anduvo, a los Menem, que entonces estamos, se va poniendo en un callejón sin salida. O los tolera o te sacamos 10 diputados o 3 senadores y con eso te enloquecemos, ¿no? Bien, Jorge, esto ahora también hay que empezar a mirar qué va a pasar después del 26 de octubre, ya sea que gane, que salga a flote Milei, al que creo de que hay que ayudar, porque volver para atrás otra vez es perder sacrificios que ha hecho el pueblo argentino, que estamos haciendo todos en distinta medida cada uno. Entonces, tratar de cortar esto así de cuajo, creo que no se puede ayudar al que no se deja ayudar. Sí, por supuesto. Esto es fundamental, Toto, y no es solo una expresión, sino que Milei debe dejarse ayudar, y dejarse ayudar significa sentarse en torno a una mesa a consensuar políticas públicas que sean importantes, no simplemente a decir te llamo, fíjate vos, lo llamó a Macri, se reunió con Macri, hola Presi, le pone por WhatsApp y Macri nuevamente va, es más de lo mismo. Con ganas de colaborar con Macri. Con ganas de colaborar, pero es más de lo mismo, porque tampoco es admisible que Macri se haya borrado absolutamente de la política argentina, siendo que es teóricamente un líder político de un sector importante, de algo que está haciendo falta, que es la centro-derecha, la centro-derecha, no la extrema derecha que representa Milei, el centro que representa Macri, que estaba haciendo falta y que se va achicando cada vez más porque por falta de liderazgo y obviamente por falta de propuesta. Así que todos queremos que Milei siga, pero tan impredecible es la Argentina y tan impredecible el presidente que tenemos, que estamos midiendo el tiempo por días. No sabemos si faltan 20 y pico de días para las elecciones, no sabemos cómo vamos a estar, el 26 o el 27, digamos, el 27 de octubre, y después también 2027. Bien, muchas gracias Jorge una vez más. Gracias, y seguimos en contacto. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Terminamos de escuchar al doctor Jorge Simonetti y también escuchamos al ingeniero José Sesma sobre el tema del segundo puente Corrientes Chaco, dentro de lo que él estima la integración de América, y él habla de los corredores. Será hasta nuestro próximo programa. Bueno.